Bueno, hoy nos trae un tema muy importante. El importante tema de hoy es preguntas que todos nos hacen. ¿Cómo identifico a un verdadero profeta, un verdadero hombre de Dios que se hace llamar pastor, maestro? Y bueno, tenemos que ir a la palabra. Siempre tenemos que ir a la Biblia y la Biblia es la que nos da todas las explicaciones eh, que buscamos. Hay un texto en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1, que dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios. Cuando uno pone esto a la luz de la Escritura, podemos tener algunas cosas para considerar. Una de ellas es que no vamos a creernos que ser verdaderos nos hace verdaderos el solo hecho de ser cristianos. Tampoco nos hace verdaderos el hecho de tener un título como pastor o maestro o cualquier otro título, como hoy hay tantos apóstoles, y casi una epidemia, si me permiten, de apóstoles auto llamándose así. No es tampoco una posición social, si tenés o no tenés una posición social, ni tampoco es un determinado título de un seminario, un seminarista o un teólogo. No son cualificaciones que nos hagan ver como verdaderos. Sí existen dos fuentes que tenemos que conocer. Existe una fuente que es verdadera y una fuente que no es verdadera. Si no es verdadera, es una fuente de error. Esta fuente de error, así como la verdadera, contienen lo bueno en la verdadera y lo malo en el error. En estas dos bases podemos encontrar que en la verdadera, por ejemplo, característica número uno, sabemos que la verdad es Cristo y el Espíritu Santo. En el error está todo lo que no es de Dios. Si hablamos de Dios y el Espíritu Santo, la verdad salva. Si hablamos en el error, condena. Si hablamos en el Espíritu Santo, la verdad que hace edifica, el error aleja. La salvación en Cristo nos ayuda. ¿Qué hace el error? Nos pervierte. ¿Qué pasa en el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con lo que es verdadero? Construye. Lo otro destruye. Entonces hay diferencias entre una y otra. Una trae orden, la otra trae desorden. Una trae conocimiento que hace humildes. No el conocimiento que envanece, no el conocimiento que te hace ser un orgulloso. El conocimiento de Dios, cada vez que vos te profundizás en Dios, te hace más humilde. Por eso son características que podemos ver en la Escritura. Bien, en primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, como leíamos, nos habla acerca de estas características de los falsos maestros, profetas, apóstoles, pastores, que tenemos que probarlos. En esta prueba existen tres características que podemos ver. Estas tres características nos hacen entender en dónde tenemos que focalizarnos. Que toda la enseñanza, primera característica, que toda la enseñanza que una persona profese, que una persona predique, primero tiene que apuntar a Cristo. Si no es cristocéntrica, entonces huyamos. Cuando es algo pertinente a una persona, pertinente a una organización o a una iglesia o a lo que fuere que no es cristocéntrica, podemos huir. La segunda cualidad que nosotros tenemos que tener en cuenta, que un verdadero predicador, un verdadero pastor, maestro, tiene que tener muestras de que es un verdadero hijo de Dios, un verdadero hombre de Dios. Y estas muestras en la Biblia se las llama frutos. Estos frutos son los que tienen que evidenciarse en una persona. Estos frutos nos hablan acerca de un pastor, de un apóstol o de una persona de Dios que predica. Es muy lindo hablar, es muy lindo escuchar. Podemos ver en internet, en YouTube, podemos ver muchas personas que hablan, pero no conocemos sus vidas, no conocemos sus frutos, solamente conocemos haciendo un clic.
en la computadora. Sin embargo, Dios nos dice allí en primera carta también de Juan, en el capítulo 4, versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros, los que somos de Dios, conocemos que Dios cambia nuestros corazones. Entonces tiene que haber frutos. Y la tercera cualidad o característica, si se quiere, o alarma, es que deben profesar una ley divina. En el versículo siguiente dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. El verso siguiente dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y luego dice: el que no es de Dios no nos oye. Entonces ahí es donde podemos comprender que aquellas personas que conocen a Dios dan un mensaje de Dios. Y esas personas que entienden el mensaje de Dios transforman sus corazones. Y termina diciendo: en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. De verdad y de error. La verdad trae felicidad, trae salvación. Más que felicidad, trae gozo. El error trae confusión y trae mucho manoseo. Tres características importantes entonces que tenemos que recordar son aquellas características que nos van a hacer más teniendo alarmas en nuestra vida. Que la primera es: toda enseñanza debe apuntar a Cristo. Cuando escuches, cuando veas un video, que sea cristocéntrico. 2, que debe tener muestras de un verdadero convertido, que lo conozcamos, que sepamos de él. Y tercero, es que una persona que predica debe predicar, debe profesar siempre de las cosas de Dios y no tomar las cosas del mundo para adaptarlas a las cosas de Dios. Eso hablaría de una mala interpretación. Así que te dejo para que lo medites. Que Dios te bendiga.